Y seguimos aquí en nuestra terracita de verano. Ya saben ustedes que lo hacemos en Parquesol este programa, y lo cierto es que el verano me da a mí la sensación de que va a seguir durando bastante tiempo, porque hoy hace un día estupendo, ya estamos en septiembre, el verano ha llegado muy tarde, también hay que decirlo, y entonces a lo mejor se nos queda un poquito más, que esperemos que sea así, que el buen tiempo también viene muy bien. Vamos a hablar de la Diputación de Valladolid y vamos a hablar de exposiciones. Se acercan las fiestas de la ciudad, se acercan los momentos en los que nosotros tenemos que elegir qué hacer por las tardes, por la mañana, durante estas festas, el que no tenga que ir a trabajar evidentemente, y las opciones se multiplican, pero una opción muy interesante seguro que es esta que les voy a enseñar, que es Escaparates, 200 años de comercio e industria en Valladolid. Y tenemos aquí con nosotros, que es un auténtico placer para este programa, lo tengo que decir, porque es un libro abierto, Joaquín Díaz. Buenas. Muy buenas. Gracias por estar esta noche con nosotros. Nada, es un placer. Un placer de verdad. Bueno, hablemos de Escaparate, y según estaba viéndolo, la verdad es que me estaba quedando prendado, porque estaba aprendiendo, viendo y escuchándole. La verdad que era un gusto, un gustazo ir conociendo un poquito más la historia del comercio de la ciudad, pero sí que me gustaría que lo compartiera con todos los espectadores un poquito lo que vamos a encontrar en esta exposición. Bueno, pues precisamente el anagrama o el logotipo de la exposición, Escaparates, se destaca, es arte, es decir, en otro color distinto, lo cual ha sido un poco el comienzo de la exposición. Queremos reflejar que los comercios de Valladolid tuvieron siempre fama, pero particularmente en el 19 y hasta la primera mitad del 20, tuvieron fama en toda España de ser los comercios mejor puestos. Es decir, que los escaparates eran elegantes, estaban puestos con un gusto exquisito y demás. Y yo recuerdo que mi madre siempre, cuando nos poníamos pesados alguna tarde de sábado y demás, pues decía, vamos a ver escaparates. Y entonces nos llevaba a ver escaparates, porque aprendías un montón de cosas. Se pasaba la tarde viendo escaparates. No había otra cosa más barata, porque no comprabas, pues no podíamos, sí, pero más productiva y más interesante. ¿Cuál es el que usted se acuerda de verdad de su infancia? Yo me acuerdo el que más, si tuviera que destacar. Yo me acuerdo de muchos, pero como yo era un tragón, pues me gustaba el de Pantaleón Muñoz, que tenía unos bocadillos de jamón que se iban del mundo, claro. Que era una maravilla. Sí, como eso, pues muchos otros. Es decir, que cada ramo del comercio pues mostraba un poco lo mejor, pero incluso ha habido épocas en las que, por ejemplo, comercios como el Bazar Parisien, que luego fue Ambrosio Pérez, pues tenían un escaparatista francés que les hacía, ahí precisamente en el catálogo pues hablamos de cómo París era una referencia para todo lo elegante, para todo lo exquisito, etcétera, y había que copiar de lo parisino. También, si me permite, Joaquín, a veces decimos, es que viene de Londres, es más feo que lo que tenemos aquí, pero como viene de Londres, menuda maravilla, qué preciosidad, y lo tengo que tener. Claro, ¿no? Claro. Eso pasaba también entonces. Es decir, que había cosas que venían de París que eran efectivamente muy bonitas y muy elegantes, y otras pues que eran una castaña, que a lo mejor era una chatagne, como fuera en francés. A día de hoy, está claro que los escaparates no están tan cuidados como antaño, ¿no? ¿O sí? No lo sé, porque claro... bueno, cuidados yo creo que sí que están. Lo que pasa es que, como en tantas otras cosas, domina la prisa. La prisa por vender, la prisa por crear un ambiente en cada estación, por adelantar, por ejemplo, las rebajas, por hacer... Es decir, el negocio o el comercio está por encima de todo, y a veces se sacrifican pues detalles que eran simplemente estéticos y... pues hoy día a lo mejor tienen menos importancia, pero ya digo que la prisa es lo que yo creo que nos ha cambiado, porque esas tardes tan tranquilas que nos pasábamos viendo escaparates y todo eso, hoy día pues no tiene sentido, ¿no? Ya no las hay, exactamente. Claro. Bueno, vamos a explicar exactamente, entramos en la exposición, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? Pues lo difícil de toda exposición es seleccionar las piezas, porque simplemente de fichas que hemos reunido en un CD-ROM con comercios vallisoletanos hay casi 8.000. Entonces hay que suponer que esos 8.000 comercios por 3 o 4 generaciones supondrían que eran 30 y tantas mil posibilidades de elegir piezas, ¿no? Bueno, hemos ido a 200 piezas, pero hemos procurado que fueran piezas significativas y al mismo tiempo que llamaran la atención de la gente de cualquier edad.
Por ejemplo, una de ellas, que yo digo siempre que es un icono, es una máquina de una caja registradora de National, que estaba en el Café del Norte, que es uno de los puntos donde la gente quedaba para todo, quedaba para verse con alguien, para cerrar un trato, en fin, para mil cosas, ¿no? Bueno, pues es una máquina de verdad digna de museo, ¿no? Y todo el mundo lo recordamos al propietario del café, que estaba allí siempre atendiendo, viendo cómo iba el negocio, etcétera. Otra cosa, la bota enorme que estaba en los calzados López Lobejón, que estaban ahí en los portales de Cebadería. Pues lo mismo, todos los niños pues nos quedábamos como si estuviéramos viendo un cuento de... Y también la vamos a encontrar. También la vamos a encontrar. Es decir, hay cosas, esta aleluya que representa las ferias. Sí, claro, la iba a buscar para podérsela mostrar. Sí. Evidentemente es una buena opción para ir en familia, para que los padres o los abuelos se lleven a los nietos y les cuenten exactamente cómo era la historia. Eso. Pero también me gustaría destacar, porque aquí en este programa realmente nos empeñamos mucho en promocionar el comercio de proximidad. El que compremos en nuestra calle y demás, pero claro, lo que usted me comentaba, que en 1864 la historia cambia en Valladolid, en la crisis, porque como usted me decía, eso sí que fue una crisis, no la que hemos tenido ahora, ¿no? Pues, ¿nos puede comentar un poco? Hombre, en 1864 se hunde la economía absolutamente, es decir, se crean se acaba de crear el Banco de España, que era el Banco de San Fernando, y se crea un banco nacional, empiezan a crearse bancos cada uno en una provincia, y el Banco de Valladolid es el tercer banco que se crea en España. Como el Banco de Valladolid no puede actuar en el mercado comercial con facilidad, pues entonces empieza a crear lo que llamaban créditos, el crédito castellano, etcétera, ¿no? Y esos créditos, por una serie de razones, se hunden, entre otras pues porque apuestan por ejemplo, por el ferrocarril, que querían que fuera un negocio a corto plazo, y resulta que era un negocio a muy largo plazo, ¿no? O el puerto de Barcelona o de Bilbao. En fin, apuestan por una serie de cosas que se vienen abajo. Entonces se viene abajo toda la economía, y es justamente el pequeño comercio y la pequeña industria los que sacan a Valladolid de ese atolladero terrible en el que estaba por la situación política y económica. Bueno, ven ustedes, podemos aprender de Valladolid, de su historia, de su comercio, que es interesante, y sobre todo también de la provincia. Pero ahora, como decía al inicio de esta entrevista, estamos a punto de entrar en las fiestas de la ciudad. Y nos vamos exactamente, si no me equivoco, a 1880, ¿verdad? 1880. ¿Qué vemos aquí en este Aleluya? Pues esas eran, la Aleluya sabemos todo lo que es, pues es una especie de historia contada. En este caso el dibujante es Ricardo Huerta, y quien escribe los versos debajo pues es Luis Gaviria. Y bueno, cuentan un poco cómo van a ser las fiestas de Valladolid en 1880. Dice que por si acaso pasa algo, pues ahí está el ayuntamiento en pleno, con el alcalde a la cabeza, que es precisamente Miguel Íscar, 2 meses antes de morir en Madrid, de manera que es el último retrato del alcalde. Y luego viene pues lo que hacía la gente en ese momento. Venía de los pueblos, eran ferias, mejor dicho, sobre todo agrícolas o agrícola-ganaderas, y la gente pues venía a comprar en los mercados de caballos, mulas, etcétera, a comprar aparatos que necesitaba para el campo, etcétera, y al mismo tiempo a divertirse, lógicamente. Pero realmente lo fundamental era venir, como usted nos comentaba, a gastarse el dinero y luego volverse, ¿no? La gente, según hubiera salido la cosecha, era la cosecha de los comerciantes, claro, porque los comerciantes estaban esperando que vinieran la gente de los pueblos como agua de mayo, pero si la cosecha había sido mala, pues no había más remedio que aguantarse. Y por ello era la fiesta de septiembre, no era la fiesta de... Claro. A veces incluso, yo lo reflejo ahí en el catálogo, se pasan hasta septiembre, hasta octubre. ¿Por qué? Pues porque había venido el año retrasado, no se había hecho la cosecha, porque además las cosechas no eran como las de ahora, que se cosecha en 2 días, ¿no? Y entonces se conoce que lo pasaron a octubre, y había pues muchas discusiones en el ayuntamiento por cómo había que tratar a los forasteros, la gente que venía de fuera, qué había que darles, qué había que procurar que no hicieran, etcétera, ¿no?
y han derivado en lo que vamos a vivir dentro de un par de días. Hemos hablado del libro, hemos hablado de la exposición. Me gustaría antes de terminar hablar del DVD, bueno, CD, que es un CD-ROM, sí. CD-ROM, que entra también con el libro. Exacto, que tiene, como decía antes, tiene 8.000 fichas de todos los comercios que ha habido en Valladolid, capital y provincia, durante los últimos 200 años, que hayan por alguna razón hecho pues publicidad, o hayan, claro, a lo mejor un pequeñísimo comercio pues no sale, pero en general casi todos los que yo creo que se podría recoger están ahí recogidos, con en muchos casos con imágenes que aparecían en periódicos, anuncios muy divertidos, muy interesantes de cada uno de ellos. Bueno, seguro que algunos de estos comerciantes nunca hicieron la publicidad pensando en que 80, 100 años después se vería y se mostraría en una exposición. Desde luego, yo creo que casi todos tenían una intención pues muy cercana, muy próxima, de llegar a sus clientes de alguna forma más o menos directa, y no suponían que unos años más tarde algún chalao pues iba a hacer esta recopilación. Bueno, chalao, Eugenio o llamémoslo X, ¿no? De todo. Lo que sea. Alfonso, ¿qué te ha parecido los escaparates? Pues yo lo veo súper interesante, porque es todo un arte del antes y de la ahora. Yo sí que no pienso perdérmelo. Una gran exposición que tienen ustedes la oportunidad de ir a ver, por supuesto, durante estos días, y gracias a la Diputación de Valladolid, por supuesto también a Joaquín Díaz. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Como siempre. Gracias. Ahora mismo terminamos aquí con la Diputación, pero seguimos en Valladolid es así.